Hay personas que pasan toda su vida creyendo que viven en el mundo real. Se despiertan, trabajan, pagan facturas, cumplen con sus compromisos y nunca se dan cuenta de que están atrapados en un juego de reglas que nadie les ha explicado, pero que todos obedecen como si tuvieran sentido. La rutina funciona, los días pasan, todo parece estar en su lugar, pero hay algo extraño en esa normalidad, algo que sientes pero no puedes nombrar. Es lunes por la mañana. El despertador suena a las 6. Siempre suena a las 6. La mano se extiende automáticamente, apaga la alarma y el cuerpo se levanta sin consultar a la mente. El café está listo porque programaste la cafetera la noche anterior. Programaste la cafetera porque mañana tienes que estar en el trabajo a las 8. Tienes que estar en el trabajo porque sí, porque así es como funciona. De camino, el tráfico está congestionado, como siempre. Miras a tu alrededor y ves caras dentro de los coches, todos yendo a algún sitio, todos con prisa, todos ligeramente retrasados para algo que nadie sabe exactamente qué es. Y entonces, por un segundo, te asalta un pensamiento. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero el semáforo se pone en verde, el coche de delante avanza y tú sigues, porque parar ahora sería absurdo. ¿Y si te dijera que esta escena, esta mañana perfectamente normal, es la versión moderna de Alicia cayendo por la madriguera del conejo? ¿Que ya estás en el país de las maravillas desde hace mucho más tiempo de lo que imaginas? ¿Que todo lo que llamas realidad, normalidad, vida adulta responsable, no es más que un juego tan delirante como un té con un sombrerero loco, pero con la ventaja de que aquí nadie admite que es una locura? Alicia en el País de las Maravillas nunca fue un cuento infantil. Nunca fue un cuento bonito para entretener a los niños antes de dormir. Es una trampa filosófica, un manifiesto contra la lógica ordinaria, contra las convenciones sociales, contra la tiranía del lenguaje y la autoridad ciega. Lewis Carroll no quería hacerte sonreír. Quería hacerte parar, hacerte mirar a tu alrededor y preguntarte, espera, ¿esto tiene algún sentido? Y la incómoda verdad es esta. Vives dentro de ese enigma. Tú eres Alicia. Llevas años cayendo, solo que aún no te has dado cuenta porque has aprendido a llamar a la caída crecer, a la madriguera carrera, al absurdo así es la vida. Y lo que es peor, has aprendido a sonreír mientras caes como si fuera normal, como si todo el mundo lo hiciera, como si no hubiera otra opción. Porque lo que sostiene el País de las Maravillas no es la fantasía, es la obediencia silenciosa. Es el acuerdo tácito de que nadie va a cuestionar las reglas, incluso cuando no tienen ningún sentido. Es aceptar que el conejo llega tarde, pero nunca preguntar tarde para qué. Es aceptar que hay que crecer, madurar, ser productivo, pero nunca preguntar para quién, por qué, en nombre de qué. Lewis Carroll lo sabía. Era matemático, lógico, profesor de Oxford, un maestro en desmontar certezas. Y escribió Alicia como un espejo, no para mostrar lo que eres, sino para mostrar lo que has aceptado ser. En cada página, en cada diálogo absurdo, en cada regla sin sentido, te pregunta, ¿de verdad crees que tu vida tiene más sentido que esto? ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Probablemente ya lo hayas sentido. Has tenido ese momento tumbado en la oscuridad mirando al techo en el que todo parece estar fuera de lugar, en el que te preguntas cómo has llegado hasta aquí, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, si alguna vez elegiste de verdad o si simplemente seguiste al conejo, bebiste el líquido del frasco, te comiste el pastel, te encogiste, creciste, te adaptaste y seguiste cayendo. La cuestión no es si estás en el País de las Maravillas. La cuestión es, ¿todavía crees que has despertado? Porque este video no te dará respuestas reconfortantes. No te dirá que basta con despertar para que todo tenga sentido. Te mostrará algo mucho más incómodo. Que tal vez nunca hayas salido de la madriguera, que tal vez el mundo real sea solo otro nivel del delirio, y que reconocerlo, afrontarlo, es el primer paso para dejar de caer sin darte cuenta. Así que respira hondo, porque ahora empieza la caída de verdad, y esta vez la sentirás cada centímetro. Pero la caída no comienza con el conejo, comienza mucho antes. Comienza cuando aceptas la primera regla sin cuestionarla, cuando obedeces la primera orden que no tiene sentido, pero que todos a tu alrededor tratan como si lo tuviera, cuando aprendes que cuestionar es incómodo y que obedecer es más sencillo. Ahí es cuando se abre la madriguera, y ni siquiera te das cuenta de que ya estás cayendo. Alicia se encuentra con esto al principio. Después de la caída interminable, se ve frente a una mesita. Sobre ella un frasco con una etiqueta, bébeme, y justo después un pastel, cómeme, sin explicación, sin contexto, solo órdenes, imperativos. ¿Y qué hace Alicia? Obedece, no porque lo entienda, no porque confíe, sino porque la instrucción estaba allí, escrita con claridad, con letras bonitas. Y cuando algo parece oficial, cuando tiene apariencia de autoridad,
la tendencia es seguirlo. Lewis Carroll lo describe con precisión quirúrgica. En el cuello del frasco colgaba una etiqueta de papel con las palabras «Bébeme», bellamente impresas en letras grandes. ¿Te das cuenta de la crueldad de la observación? Bellamente impresas, como si la forma, la estética, la presentación fueran suficientes para validar la orden. ¿Y cuántas veces has hecho exactamente eso? Has seguido un protocolo corporativo absurdo porque estaba bien redactado en un correo electrónico. Has aceptado una norma social ridícula porque todo el mundo la trataba como algo normal. Te has tragado un discurso que no tenía sentido porque se dijo con autoridad, con convicción, con buena dicción. El filósofo francés Jean-Paul Sartre tiene un concepto devastador para esto. Mala fe. Es cuando te mientes a ti mismo. Cuando finges que no tienes otra opción. Cuando te convences de que así son las cosas. Cuando aceptas un papel, una función, una identidad impuesta y empiezas a creer que eso es inevitable. Sartre diría que Alicia, al beber el líquido sin cuestionar nada, está ejerciendo su libertad, pero ejerciéndola de forma cobarde, externalizando la responsabilidad a la etiqueta, al mandato externo. ¿Y qué pasa cuando Alicia bebe? Se encoge, drásticamente. Se queda del tamaño de un ratón. Y entonces, claro, se da cuenta de que tiene que atravesar una puerta minúscula que conduce a un jardín maravilloso. Pero la llave de la puerta está sobre la mesa, fuera de su alcance. Entonces se come el pastel y crece. Crece tanto que su cabeza golpea el techo. Ahora es demasiado grande. La llave está a su alcance, pero ya no cabe en la puerta. Carroll escribe: «Qué molesto», pensó Alicia, «estar siempre del tamaño equivocado». Y aquí reside una de las verdades más incómodas de la existencia humana. Siempre estás desajustado, siempre fuera de proporción. Cuando te haces pequeño, humilde, obediente, adaptable, las oportunidades quedan fuera de tu alcance. Cuando te impones, creces, ocupas espacio, ya no cabes en las puertas que antes parecían posibles. No hay un tamaño adecuado, no hay una configuración ideal. Solo hay una eterna incomodidad de nunca tener el formato adecuado para lo que la situación exige. No es una casualidad narrativa, es un diagnóstico existencial, porque la vida moderna es exactamente eso. Un juego de expectativas contradictorias en el que se te exige ser asertivo pero no arrogante, confiado pero no prepotente, ambicioso pero no codicioso, vulnerable pero no débil. Sé grande, pero no tanto. Sé humilde, pero no invisible. Y pasas años tratando de calibrar el tamaño adecuado, tragando pociones y pasteles, encogiéndote y creciendo sin encontrar nunca el equilibrio. Porque el equilibrio no existe. El juego está diseñado para que siempre te equivoques. Y hay más. Cada vez que Alicia cambia de tamaño, entra en una crisis de identidad. Empieza a cuestionarse quién es después de todo. ¿He cambiado durante la noche?, se pregunta. Déjame pensar. ¿Era la misma cuando me levanté esta mañana? Estoy casi segura de que me sentía un poco diferente. Pero si no soy la misma, la siguiente pregunta es ¿quién soy después de todo? No se trata de una duda filosófica abstracta. Es una experiencia concreta. ¿Cuántas versiones de ti mismo has abandonado por el camino? ¿Cuántas veces has mirado atrás y no has reconocido a la persona que eras hace 5 años? ¿Cuántas decisiones has tomado que parecían esenciales en ese momento y hoy te parecen completamente ajenas, como si las hubiera tomado otra persona? ¿Y cuántas veces, en mitad de la noche, te has encontrado pensando, ¿quién soy realmente bajo todos estos papeles que represento? El filósofo danés Søren Kierkegaard lo llamó angustia. No es miedo a algo específico, es el vértigo de darte cuenta de que eres pura posibilidad, que no hay una esencia fija, que puede ser cualquier cosa, y precisamente por eso tienes que elegir qué ser. Y esa responsabilidad es aterradora, porque si puede ser cualquier cosa, entonces cada elección es también una renuncia. Cada identidad que asumes es un cementerio de todas las demás que podrías haber sido. Alice lo siente visceralmente. Intenta recordar poemas que sabía de memoria, pero las palabras le salen mal. Intenta recitar lecciones, pero todo se le mezcla. Las referencias que sustentaban su noción de sí misma comienzan a fallar, y concluye desesperada. Estoy segura de que no soy Ada, porque ella tiene el pelo rizado y el mío no lo es en absoluto. Y estoy segura de que no puedo ser Mabel, porque yo sé todo tipo de cosas y ella sabe tan poco. Te das cuenta de lo que está haciendo intentando definirse por negación. No soy esto, no soy aquello. Pero, ¿y qué es? Silencio. Porque una identidad positiva, afirmativa, sólida, eso es algo que no puede articular. Solo sabe lo que no es. Y seamos sinceros, ¿cuántas veces tú también has hecho eso? Te has definido por lo que rechazas, por lo que criticas, por lo que no quieres ser, pero a la hora de decir lo que realmente eres, de verdad sin máscaras, sin roles sociales, sin referencias externas, ¿te quedas bloqueado?
Arthur Schopenhauer, ese filósofo alemán de humor sombrío, describió la existencia como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Cuando deseas algo y no lo consigues, sufres. Cuando finalmente lo consigues, te das cuenta de que no era exactamente eso, y el vacío vuelve. Alice experimenta esto en tiempo real. Cuando es pequeña, sufre porque no alcanza la llave. Cuando es mayor, sufre porque no cabe por la puerta. No hay una posición cómoda. No hay una configuración que lo resuelva. Solo hay un desplazamiento eterno. Y lo peor, ella obedeció. Siguió las órdenes. Bébeme, cómeme. Hizo todo correctamente. Y aún así, el resultado fue el caos, porque las reglas del juego no están hechas para que ganes. Fueron hechas para que sigas jugando, para que sigas ajustándote, intentando, obedeciendo, transformándote. Y cada vez que te transformas, pierdes una parte de ti mismo. Cada vez que te adaptas, entierras una posibilidad. Cada vez que creces o te encoges para ajustarte a las expectativas, te fragmentas un poco más. Entonces dime, ¿cuántas veces has bebido el líquido del frasco porque la etiqueta parecía convincente? ¿Cuántas veces te has reprimido, callado, amoldado, creyendo que si hacías todo correctamente finalmente encajarías? ¿Cuántas versiones de ti mismo has abandonado tratando de encontrar el tamaño adecuado? ¿Y si te digo que el tamaño adecuado no existe? Que la puerta, el jardín, la promesa de resolución, todo eso no es más que un señuelo para mantenerte cayendo, porque Alicia sigue intentándolo, sigue obedeciendo, sigue creyendo que si encuentra la combinación adecuada, todo tendrá sentido. Y mientras tanto, el País de las Maravillas sonríe, porque el juego nunca se trató de encontrar la salida, se trataba de convencerte de que existe una. Y cuando te das cuenta de que siempre es del tamaño equivocado, surge la pregunta que nadie quiere hacer. La pregunta que Alice susurra confundida después de encogerse y crecer tantas veces que ya no reconoce su propio cuerpo. ¿Quién soy yo, después de todo? No es una pregunta retórica, no es filosofía de bar, es una fisura real en la estructura de lo que creías ser, porque la identidad, esa cosa que tratas como sólida, como un dato, como algo que simplemente ha estado ahí desde siempre, es en realidad una construcción frágil. Y basta con un cambio de circunstancias, un desplazamiento de contexto, una crisis inesperada para que todo se derrumbe. Alicia se da cuenta de ello de forma brutal. Intenta aferrarse a las referencias que siempre han definido quién era. Intenta recitar poemas que aprendió en la escuela, pero las palabras salen mezcladas. Intenta recordar lecciones de aritmética, pero los números no tienen sentido. Todo lo que debería ser estable, fiable, demostrablemente suyo, de repente ya no sirve. ¿Y entonces qué queda? Lewis Carroll describe el pánico silencioso. Voy a intentar decir como la abejita y ver si puedo. Y entonces empieza a recitar. Pero lo que sale no es el poema correcto. Es una versión distorsionada, casi burlona, como si el propio lenguaje la traicionara. Alicia concluye desolada. Estoy segura de que estas no son las palabras correctas. Y añade con creciente desesperación, debo de haberme convertido en Mabel. ¿Percibes el terror aquí? No es el miedo a convertirse en otra persona. Es el miedo a haberse convertido ya sin darse cuenta. Es el horror de mirar hacia adentro y no reconocer a quien te devuelve la mirada. Es la sospecha de que puede que hayas cambiado tanto, te hayas adaptado tanto, hayas tragado tantas pociones y tantos pasteles, que esa persona que creías que eras simplemente ha dejado de existir. El filósofo Søren Kierkegaard tiene una palabra para esto: angustia. No la confundas con miedo. El miedo es una respuesta a algo específico, concreto, identificable. La angustia es vértigo ante el abismo de la libertad. Es la conciencia de que no eres una esencia fija, sino pura posibilidad. Y posibilidad significa que puedes ser cualquier cosa, pero también significa que tienes que elegir. Y cada elección es un asesinato de todas las demás versiones de ti mismo que podrían haber sido. Kierkegaard escribe en La desesperación humana. La desesperación es la enfermedad mortal porque es la enfermedad del yo que no puede ser el mismo. Alice está desesperada, no porque haya sucedido algo terrible, sino porque ya no se reconoce a sí misma. Los anclajes que sostenían su noción de identidad, la memoria, el conocimiento, la continuidad, han fallado. Y lo que queda es un vacío donde debería haber un yo. Y antes de que pienses que esto es exclusivo de las chicas victorianas que caen en madrigueras de conejo, respóndeme. ¿Cuántas veces te has despertado y ya no sabías quién eras? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y has visto a un extraño cansado, desubicado, representando un papel que no recuerdas haber aceptado? ¿Cuántas veces te has encontrado haciendo algo, trabajando en un empleo que no elegiste, viviendo en una ciudad que no querías, manteniendo relaciones que ya no sostienen nada, y has pensado, ¿cómo he llegado aquí? ¿Quién ha tomado estas decisiones? La modernidad intensifica esto de forma perversa.
Ya no tienes una identidad, tienes perfiles, versiones de ti mismo para cada contexto. La persona que eres en el trabajo no es la misma que eres con tu familia. La que muestras en las redes sociales no es la que existe en el silencio de la madrugada. Y circulas entre estas máscaras con tanta fluidez que empiezas a olvidar si hay alguien debajo de ellas. O peor aún, empiezas a sospechar que nunca existió. El sociólogo polaco Zygmunt Bauman acuñó el término modernidad líquida para describir exactamente esto. Vivimos en una era en la que todo lo que antes era sólido, identidad, trabajo, relaciones, valores, se ha derretido. Todo es temporal, flexible, adaptable. Ya no construyes una carrera, tienes proyectos. Ya no tienes una vocación, tienes habilidades transferibles. Ya no eres alguien, eres un conjunto de competencias actualizables. Y Alicia está viviendo eso en el País de las Maravillas, un siglo antes de que Bauman lo teorizara. Ella se encoge, crece, cambia, se adapta. Y con cada transformación pierde un poco más la certeza de quién era, hasta que llega a un punto en el que la pregunta ¿quién soy? Ya no tiene respuesta, solo hay versiones, y ninguna de ellas parece verdadera. Hay una escena devastadora. Alicia, después de tantos cambios, encuentra una oruga azul sentada sobre una seta, fumando una pipa de agua. La oruga la mira con desdén y le pregunta ¿quién eres tú? Y Alicia vacilante responde Yo apenas lo sé, señor, en este preciso momento. Al menos sé quién era cuando me levanté esta mañana, pero creo que he cambiado varias veces desde entonces. La oruga no tiene paciencia para crisis existenciales. Ella replica ácida, explícate. Y Alicia desesperada intenta, no puedo explicarme, señor, porque no soy yo misma, ¿entiende? Y la oruga implacable, no entiendo. Alicia insiste, me temo que no puedo expresarme con más claridad porque yo misma no lo entiendo. Esto es tan humano que duele. Esa incapacidad de articular lo que está pasando, esa sensación de desintegración que sientes pero no puedes explicar. Y cuando intentas comunicárselo a alguien, un amigo, un terapeuta, una pareja, las palabras fallan. Porque ¿cómo explicas que ya no eres tú? ¿Cómo describes un vacío que debería estar lleno de algo llamado identidad? Arthur Schopenhauer, filósofo pesimista por excelencia, describió la vida como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Cuando deseas algo y no lo consigues, sufres. Cuando finalmente lo consigues, te das cuenta de que no era eso, y el vacío vuelve. Alice vive esto literalmente. Cuando es pequeña y quiere ser grande, sufre. Cuando es grande y quiere ser pequeña, sufre. No hay ninguna configuración que la satisfaga. No hay ninguna versión de sí misma que le satisfaga. Solo hay un eterno desplazamiento. Y hay una capa aún más cruel. Alicia se da cuenta de que, aunque encontrara la llave, aunque atravesara la puerta, aunque llegara al maravilloso jardín que vio desde lejos, no sería la misma persona que comenzó el viaje. Tantas transformaciones, tantas adaptaciones, tantas veces encogiendo y creciendo. La Alicia que entra en el jardín ya no es la Alicia que cayó en la madriguera. Y esto plantea una pregunta terrible. Si cambias tanto a lo largo del camino, ¿sigue importando el logro? ¿Sigues siendo tú? Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista, dijo algo que encaja perfectamente aquí. La conciencia es una nada. No quiere decir que no existas. Quiere decir que no eres una cosa fija, un objeto, una esencia. Eres pura actividad, puro hacerte. Te inventas a cada momento. Y precisamente por eso se te escapa de las manos. Cuando intentas agarrarte, definirte, fijarte, ya has cambiado. Alicia lo siente. Ella no es Alicia. Ella es un proceso. Una secuencia de transformaciones sin punto de llegada. Y lo que Carroll hace con cruel genialidad es mostrarte que tú no eres diferente. Tú tampoco eres una identidad sólida. Tú eres fragmentos, versiones, adaptaciones. Tú también estás cayendo, cambiando, encogiendo, creciendo, intentando encajar en puertas que no fueron hechas para ti. Y cuando finalmente te detienes y te preguntas con honestidad, ¿quién soy yo? La respuesta puede ser tan aterradora como el silencio que viene después. Porque tal vez descubras que no eres nadie fijo, que nunca lo has sido, que la identidad es solo una historia que te cuentas a ti mismo para no enfrentarte al vacío. Y si no hay una identidad fija, si no hay esencia, si no hay un yo verdadero esperando a ser descubierto, entonces ¿quién está tomando las decisiones? ¿Quién está viviendo esta vida? ¿Quién está cayendo por la madriguera? La respuesta es tan perturbadora que es mejor seguir cayendo. Es mejor seguir fingiendo que sabes quién eres. Porque la alternativa, mirar de frente al abismo y darte cuenta de que no hay nada sólido allí, es insoportable. Pero entonces aparece alguien que no le teme al vacío, alguien que aparece y desaparece, que sonríe sin cuerpo, que existe sin necesidad de esencia. Y esa persona te hará una pregunta que no podrás responder. Y entonces aparece él, el gato de Cheshire,
surgiendo de la nada, desapareciendo a voluntad, dejando solo esa sonrisa imposible flotando en el aire. No obedece las reglas, no necesita un cuerpo completo para existir, no se justifica, simplemente está ahí, observando, sonriendo como si supiera un chiste que nadie más entiende. Alicia, perdida, confundida, tratando desesperadamente de encontrar alguna dirección en ese mundo sin sentido, pregunta: ¿podría decirme por favor qué camino debo tomar para salir de aquí? Y el gato responde con una tranquilidad inquietante: eso depende mucho de a dónde quieras ir. Alicia, todavía tratando de encontrarle sentido a las cosas, dice: no me importa mucho a dónde. Y entonces llega la respuesta que debería estar escrita en letras grandes en la pared de todas las oficinas de orientación profesional, de todas las salas de planificación estratégica, de todas las terapias existenciales. En ese caso no importa el camino que elijas. ¿Te das cuenta de la crueldad filosófica de esta frase? Si no sabes a dónde vas, cualquier dirección es válida. Y lo que es peor, cualquier dirección te llevará inevitablemente a algún lugar en el que probablemente no querías estar. Pero no pasa nada, porque llegarás. Y al llegar podrás fingir que era allí donde siempre quisiste ir. Esta escena no es un juego de palabras. Es un diagnóstico brutal de la forma en que vive la mayoría de la gente, en piloto automático, siguiendo caminos porque existen, no porque lleven a algún lugar deseado, acumulando títulos, cargos, logros, relaciones, bienes, sin detenerse nunca a preguntarse, honestamente, ¿hacia dónde voy y por qué? Friedrich Nietzsche escribió una frase que debería incomodar mucho más de lo que incomoda: quien tiene un porqué afronta cualquier cómo. El problema, querido amigo, es que la mayoría de la gente no tiene un porqué, tiene obligaciones. Tiene expectativas, tiene cuentas que pagar, tiene imágenes que mantener. Pero un porqué real, visceral, innegociable, eso es raro. Y sin él, simplemente vas a la deriva. Eliges caminos porque parecen razonables, porque otros los han elegido, porque están iluminados, pavimentados, señalizados. Y un día te despiertas en algún lugar y te das cuenta: nunca quise estar aquí. El gato continúa implacable. Alicia insiste en que quiere llegar a algún lugar, y él responde: oh, sin duda llegarás a algún lugar si caminas lo suficiente. Es casi cómico, casi, porque está describiendo exactamente la trampa moderna. Productividad por la productividad, movimiento por el movimiento, ocupación constante disfrazada de progreso. Caminas mucho, caminas rápido, y crees que eso significa algo. Pero llegar a algún lugar no es lo mismo que llegar a donde querías, y a veces ni siquiera tú sabes dónde querías. Y entonces el gato hace una afirmación que debería ser obvia, pero que suena como una provocación. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca. Alicia intenta defenderse. ¿Cómo sabes que estoy loca? Y él responde: debes estarlo. Si no, no habrías venido aquí. ¿Loca en relación con qué? Esa es la pregunta que el gato no necesita responder, porque la respuesta es obvia. Loca en relación con el mundo del que viene Alicia. El mundo de las reglas sensatas, de la lógica coherente, de las cosas en su sitio. Pero espera, ¿tenía sentido ese mundo? ¿O era solo un consenso colectivo de que ciertos absurdos debían tratarse como algo normal? Porque seamos sinceros, ¿qué es más insano? ¿Un gato que desaparece dejando una sonrisa en el aire? ¿O un sistema en el que pasas décadas haciendo algo que no te gusta para comprar cosas que no necesitas, para impresionar a personas a las que no les importa mientras el tiempo se escapa y finges que eso es una vida bien vivida? Albert Camus, filósofo del absurdo, escribió en El mito de Sísifo: el absurdo nace del enfrentamiento entre la apelación humana y el silencio irracional del mundo. Gritas pidiendo sentido, pidiendo un propósito, pidiendo alguna confirmación de que todo esto importa, y el universo simplemente no responde, no porque sea cruel, sino porque no hay nadie al otro lado. No hay un plan, no hay un guión, no hay un manual, y el gato lo sabe. Él existe en el absurdo, no lucha contra él, no intenta imponer orden, simplemente sonríe, porque la sonrisa es lo único que queda cuando te das cuenta de que el mundo no tiene la obligación de tener sentido, y tú tampoco. Alicia, cada vez más frustrada, pregunta: ¿y qué tipo de gente vive por aquí? El gato señala hacia un lado. En esa dirección vive el sombrerero. Está loco. Señala hacia el otro lado. En esa dirección vive la liebre de marzo. Ella también está loca. Y concluye con esa sonrisa que parece flotar por sí sola. Visita a quien quieras. Aquí todos están locos. Este es uno de los pasajes más nihilistas de la literatura occidental disfrazado de cuento infantil. Porque lo que el gato está diciendo entre líneas es: no hay una elección correcta. No hay un camino que lleve a la cordura. Todos los destinos posibles terminan en el mismo lugar, en el absurdo,
Puedes ir a la izquierda, a la derecha, hacia adelante, hacia atrás. No importa. Encontrarás locura. Encontrarás tonterías. Encontrarás reglas que no se sostienen. Conversaciones que no llevan a ninguna parte. Promesas que no se cumplen. Y ¿sabes qué es lo más perturbador? Que ya estás en ese lugar. Crees que vives en un mundo sensato porque las personas que te rodean han acordado fingir que lo es. Pero mira a tu alrededor con honestidad. Mira de verdad. Trabajas 8, 10, 12 horas al día haciendo cosas que no te importan, para personas que apenas conoces, en nombre de objetivos que alguien definió, pero que nunca cuestionaste. Consumes entretenimiento para olvidar el trabajo y trabajas para pagar el entretenimiento. Construyes relaciones en aplicaciones, contabilizas las amistades en seguidores, mides el valor en me gusta y llamas a eso normal. El gato no juzga, solo observa y sonríe, porque sabe lo que tú estás empezando a sospechar. La locura no es una excepción, es una condición. Y cuanto más intentas escapar de ella imponiendo orden, lógica, planificación, control, más profundamente caes en la trampa de creer que existe un camino correcto. Y entonces ocurre algo desconcertante. El gato comienza a desaparecer, lentamente, poco a poco. Primero la cola, luego el cuerpo, las patas, la cabeza y por último la sonrisa. La sonrisa permanece allí, suspendida en el aire, mucho después de que el gato haya desaparecido por completo. Lewis Carroll lo describe con precisión quirúrgica. Bueno, muchas veces he visto un gato sin sonrisa, pero una sonrisa sin gato es lo más curioso que he visto en mi vida. No es un capricho literario, es pura filosofía. ¿Qué queda cuando todo desaparece? El símbolo, la idea, la impresión. El gato puede desaparecer, el cuerpo puede irse, la materia puede desintegrarse. Pero la sonrisa, ese gesto burlón, esa actitud ante lo absurdo, eso permanece. Porque lo que te persigue no es la realidad concreta, es el significado que le atribuyes, es la sensación que queda, es la pregunta sin respuesta que llevas contigo. Y eso se aplica a todo, al trabajo que ya dejaste, pero que aún define cómo te ves a ti mismo, a la relación que terminó, pero que aún moldea cómo amas, al trauma que pasaste, pero que aún sonríe, invisible, cada vez que intentas confiar en alguien. La sonrisa sin cuerpo, la marca sin origen, el peso sin causa aparente. Martin Heidegger, filósofo alemán denso y difícil, tiene un concepto útil aquí. Ser en el mundo. No eres una conciencia aislada dentro de un cuerpo. Eres una relación constante con el mundo que te rodea. Y esa relación está tejida de significados, no de hechos. El gato desaparece, pero la sonrisa permanece porque la sonrisa no es una cosa, es un sentimiento. Y el sentido, a diferencia de las cosas, no obedece a la física. Se pega, persiste, persigue. Alicia, perpleja, mira al espacio vacío donde estaba el gato y se da cuenta de que no ha recibido ninguna ayuda. No ha ganado ningún mapa, no ha ganado ninguna dirección. Solo ha ganado la confirmación de que no hay una dirección correcta, que cualquier camino sirve, que todos están locos, que lo absurdo es la única constante. Y eso paradójicamente es liberador. Porque si no hay un camino correcto, entonces no hay un camino incorrecto. Si todos están locos, entonces la locura no es un defecto, es una condición compartida. Si el mundo no tiene sentido, entonces la presión por darle sentido a tu vida, por justificar cada elección, por tener un plan de 5 años y una narrativa coherente, todo eso se desmorona. Puedes simplemente ser y elegir y equivocarte y volver a empezar, sin la tiranía de la coherencia. Pero Alicia no está preparada para esa libertad. Todavía no. Ella todavía cree que en algún lugar, en lo profundo de ese extraño país, existe el orden, existe la lógica, existe un lugar donde las cosas tienen sentido. Así que sigue adelante, elige un camino y termina exactamente donde el gato predijo, en la casa del sombrerero loco, donde el tiempo se detuvo, donde la conversación nunca termina, donde el té es eterno y las tazas nunca se lavan. Y ahí, amigo mío, las cosas se ponen realmente inquietantes. Porque lo que Alicia va a encontrar allí no es solo locura, es locura funcional, locura productiva, locura disfrazada de rutina, esa que vives todos los días, sentado a la misma mesa, haciendo las mismas cosas, teniendo las mismas conversaciones, mientras el reloj marca siempre la misma hora y tú finges que estás avanzando. Y así, Alice llega a la fiesta del té más loca de la literatura occidental, una larga mesa al aire libre, con el sombrerero loco, la liebre de marzo y el dormilón. Este último durmiendo entre las tazas. Están tomando té, siempre tomando té, porque siempre son las 6. Y a las 6 es la hora del té, para siempre. Alice se acerca. El sombrerero y la liebre gritan inmediatamente.
No hay sitio, no hay sitio. Alice, irritada, mira a su alrededor y ve docenas de sillas vacías. Hay sitio de sobra, responde, y se sienta. Y aquí ya empieza el sinsentido. No faltaba espacio físico, faltaba permiso, faltaba lógica, faltaba el mínimo de coherencia social. Pero a nadie allí parece importarle. El sombrerero ofrece vino. Alicia mira a su alrededor. No hay vino. No veo ningún vino, observa. Realmente no hay, coincide el sombrerero. Entonces no fue muy educado de su parte ofrecerlo, responde Alicia. Y él, impasible. No fue muy educado de su parte sentarse sin ser invitada. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Las reglas de cortesía, de lógica social, de conversación civilizada, todas siguen existiendo, pero se han vaciado de significado. Se han convertido en una cáscara, en una actuación, en un juego de palabras sin sustancia. Y todos siguen jugando porque parar sería admitir que nada de eso importa. Y si nada importa, ¿qué queda? Lewis Carroll te está mostrando algo que reconoces pero finges no ver. ¿Cuántas conversaciones has tenido que eran exactamente así? Intercambio de palabras, actuación de educación, tiempo rellenado pero sin decir nada. ¿Cuántas reuniones de trabajo son solo ese té eterno donde se repiten las mismas cosas, se mencionan los mismos problemas, se proponen las mismas soluciones que nunca se implementan y todo el mundo finge que eso es productivo? Y entonces llega la revelación devastadora. El sombrerero explica por qué siempre son las 6 en punto. Se peleó con el tiempo. Así es, el tiempo aquí no es un concepto abstracto, es una entidad. Y el sombrerero lo ofendió. Cantó mal en una presentación para la reina de corazones y ella gritó: «Está asesinando el tiempo». Desde entonces el tiempo se niega a avanzar. Se congeló a las 6 de la tarde, la hora del té, para siempre. Si te llevaras bien con el tiempo, dice el sombrerero, haría prácticamente cualquier cosa que quisieras con el reloj. Por ejemplo, supongamos que son las 9 de la mañana, hora de empezar las clases. Solo tendrías que susurrarle una pista al tiempo y las manecillas girarían en un instante. La 1:30, hora de comer. Esta fantasía, la de poder acelerar el tiempo desagradable y ralentizar el tiempo agradable, es tan humana que duele. ¿Cuántas veces has deseado que el tiempo pasara rápido durante una jornada laboral aburrida, una reunión interminable, una cita tediosa? ¿Y cuántas veces has deseado que se ralentizara durante el fin de semana, las vacaciones, los raros momentos de paz? El sombrerero perdió esa posibilidad y ahora está atrapado, eternamente, en el mismo momento, repitiendo la misma acción, para siempre. Y dime sinceramente, ¿no estás viviendo eso? ¿No estás atrapado en una rutina en la que los días se confunden, en la que el lunes y el jueves son intercambiables, en la que te levantas, trabajas, vuelves, duermes y vuelves a empezar, y al final del mes miras atrás y no puedes distinguir lo que pasó cada día porque todos fueron iguales? ¿No es eso lo que llamas vida adulta? El té eterno del sombrerero, disfrazado de estabilidad. El filósofo francés Henri Bergson hizo una distinción fundamental entre el tiempo del reloj y el tiempo vivido. El reloj marca horas iguales, mecánicas, intercambiables, pero el tiempo vivido, la duración real de la experiencia, es otra cosa. Algunos minutos duran una eternidad, algunas horas pasan en segundos. El tiempo es elástico, subjetivo, emocional, pero en la modernidad entregaste el tiempo vivido al reloj. Dejaste que la medida mecánica sustituyera a la experiencia. Y ahora, como el sombrerero, estás atrapado. El reloj avanza, pero el tiempo no. Envejeces, pero no vives. Y hay algo peor. El sombrerero explica que, como siempre son las 6, nunca hay tiempo para lavar las tazas. Así que simplemente cambian de lugar. Cuando las tazas se ensucian, cambian de silla. Cogen otras nuevas. Y así sucesivamente. ¿Pero qué pasa cuando vuelven al principio?, pregunta Alicia. Y la respuesta es silencio, porque no hay respuesta. Es solo un ciclo. Infinito, sin resolución. ¿Cuántas veces has hecho esto? ¿Cambiaste de trabajo para escapar de un jefe tóxico, pero encontraste otro igual? ¿Te mudaste de ciudad para empezar de nuevo, pero te llevaste los mismos problemas en la maleta? ¿Terminaste una relación que no funcionaba, pero la siguiente tenía exactamente los mismos patrones? No lo resolviste. Cambiaste de lugar, cambiaste de taza, pero el problema sigue ahí, esperando a que des la vuelta completa a la mesa. Carl Jung, psicólogo suizo, diría que estás evitando la sombra. La sombra es todo aquello que no quieres afrontar en ti mismo. Entonces lo proyectas en los demás, en los lugares, en las circunstancias, y huyes, cambias, empiezas de nuevo. Pero la sombra te sigue, porque no está ahí fuera, está aquí. Y mientras no dejes de cambiar de taza y mires de frente lo que hay que limpiar, seguirás girando, seguirás en el té eterno, seguirás atrapado en las 6 en punto. Y entonces llega la pregunta más inquietante de la escena.
El sombrerero mira a Alicia y le pregunta, ¿por qué un cuervo se parece a un escritorio? Alicia se anima. Por fin, una adivinanza, un enigma, algo que se puede resolver. Piensa, formula hipótesis, intenta encontrar la lógica. Y cuando finalmente se rinde y pregunta, ¿cuál es la respuesta? El sombrerero responde, no tengo ni idea. ¿Quieres decir que no sabes la respuesta? Pregunta Alicia incrédula. Exactamente, confirma él. Y aquí está la máxima crueldad filosófica. La pregunta no tiene respuesta. Nunca la tuvo. Solo se hizo para llenar el tiempo, para crear la ilusión de que algo significativo está sucediendo, para dar la sensación de que hay un propósito, un enigma, un desafío, cuando en realidad solo hay ruido. Y eso, amigo mío, es la vida moderna destilada en una escena. Preguntas sin respuesta, debates interminables sobre nada, discusiones acaloradas sobre trivialidades, métricas, objetivos, KPI, reuniones, informes. Todo ello creando la ilusión de movimiento, de progreso, de sentido. Pero cuando te detienes y preguntas ¿para qué?, la respuesta es silencio. O peor aún, no tengo ni idea. Albert Camus escribió, la lucha en sí misma hacia las alturas es suficiente para llenar el corazón de un hombre. Pero, ¿y cuando la lucha no lleva a ninguna parte? ¿Y cuando no hay altura? ¿Y cuando solo estás empujando la piedra montaña arriba como Sísifo, sabiendo que volverá a rodar hacia abajo y que volverás a empujarla para siempre, sin razón, sin propósito, sin fin? El té del sombrerero es eso, es el Sísifo cotidiano, es la rutina que se disfraza de vida, es el tiempo que pasa sin pasar, es la ocupación constante que no lleva a ninguna parte. Eres tú, todos los días, sentado a la misma mesa, teniendo las mismas conversaciones, resolviendo los mismos problemas, cambiando de taza cuando se ensucia demasiado, pero sin limpiar nunca nada realmente. Y lo más perturbador, te acostumbras, dejas de cuestionar, aceptas que siempre son las 6 en punto, aceptas que el té nunca termina, aceptas que las preguntas no tienen respuesta. Y un día, cuando alguien llega de fuera, como Alicia, y señala lo absurdo, gritas, no hay sitio, no hay sitio, porque lo último que quieres es que alguien perturbe tu té eterno con preguntas incómodas. Alicia, agotada, se da cuenta de que no va a encontrar sentido a aquello. Se levanta y se marcha. Y mientras se aleja todavía oye al liebre y al sombrerero intentando meter al dormilón dentro de la tetera, porque eso es lo que queda cuando no hay nada más que hacer. Violencia absurda, crueldad sin propósito, solo para llenar el tiempo que no pasa. Y ahora respóndeme, ¿ya te has levantado de la mesa? ¿O sigues allí cambiando de taza, esperando que algún día, por arte de magia, el tiempo vuelva a correr? Porque hay algo peor que el té eterno. Hay algo más aterrador que el tiempo congelado. Y Alice está a punto de descubrirlo. Hay un lugar donde incluso lo absurdo tiene orden, donde incluso la locura tiene estructura, donde alguien manda, alguien que no necesita lógica para ejercer el poder, alguien que solo tiene un argumento, y ese argumento es definitivo. Alicia sale del té eterno creyendo que lo peor ya ha pasado, que después de la conversación sin sentido, de las preguntas sin respuesta, del tiempo congelado, las cosas no pueden volverse más absurdas. Se equivoca, porque ahora entra en el lugar donde lo absurdo no es caótico, sino organizado. No es aleatorio, sino sistematizado. No es locura individual, sino locura institucional. Entra en la corte de la reina de corazones. Y aquí, querido amigo, las cosas dejan de ser divertidas, porque lo que Lewis Carroll nos muestra no es fantasía, es reconocimiento. Es el espejo más preciso de cómo funciona el poder cuando deja de necesitar justificarse, cuando la autoridad se convierte en su propia validación, cuando la estructura existe solo para perpetuar la estructura. Alicia llega y ve el tribunal montado, el rey y la reina en sus tronos, soldados alineados, súbditos reunidos, jurados, un jurado compuesto por diversos animales, cada uno tratando de parecer importante, y en el centro, sobre una mesa, las pruebas del delito. Tartas, así es, tartas. El ballet de copas está siendo juzgado por el robo de tartas de la reina. Y antes de que te parezca demasiado ridículo como para tomarlo en serio, piensa conmigo. ¿Cuál es la diferencia entre un tribunal que juzga el robo de tartas y un sistema que te procesa por piratear una canción, que te despide por violar un código de vestimenta, que te cancela públicamente por una broma de hace 10 años? La escala cambia. La lógica es la misma. Trivialidades tratadas como delitos. Estructuras movilizadas para castigar infracciones que solo existen porque alguien en algún momento decidió que existían. Comienza el juicio, e inmediatamente se instala el absurdo. El rey, actuando como juez, ordena: lea la acusación, y el conejo blanco, nervioso, desenrolla un pergamino y lee: la reina de corazones hizo pasteles en un día de verano.
El sota de corazones robó esos pasteles y se los llevó. Sencillo, directo. Pero espera, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde está, como mínimo, la lógica procesal básica? No importa, porque la acusación ha sido leída. La máquina está en marcha. Y una vez que la máquina institucional se pone en marcha, no se detiene hasta producir un veredicto. Cualquier veredicto. Siempre que produzca algo. Franz Kafka escribió El proceso décadas después de Alicia, pero es como si hubiera leído el manual. Joseph K., el protagonista, es arrestado sin saber por qué, acusado de un delito que nunca se le revela, juzgado por un sistema que no entiende, defendido por abogados que no le ayudan, y al final ejecutado, sin saber nunca de qué era culpable, porque en el mundo kafkiano, la culpa no necesita delito, solo necesita acusación, y la acusación solo necesita sistema. El tribunal de Alicia funciona exactamente así. Se llama a los testigos. Primero, el sombrerero. Llega temblando, claramente incómodo, sosteniendo una taza y pan con mantequilla. El rey pregunta, ¿qué sabes al respecto? Y el sombrerero, confundido, comienza a hablar sobre el té, sobre el tiempo, sobre cosas que no tienen nada que ver con las tartas. La reina, impaciente, grita, que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. Ese es el argumento, el único que importa. No hay contraargumento, no hay debido proceso, no hay lógica. Solo hay autoridad. Y la autoridad, cuando es absoluta, no tiene por qué tener sentido. Solo hay que obedecerla. Michel Foucault, filósofo francés, dedicó su vida a estudiar cómo funciona el poder. Y una de sus grandes percepciones es que el poder moderno no opera mediante la represión obvia, opera mediante la normalización, mediante la disciplina invisible, haciéndote creer que las reglas son naturales, inevitables, incuestionables. No necesitas guardias en cada esquina si todo el mundo ya ha interiorizado lo que puede y no puede hacer. Pero de vez en cuando el sistema necesita recordarte que existe. Necesita dar ejemplo. Necesita demostrar que a pesar de toda la ilusión de libertad, de elección, de agencia, al final quien manda es quien tiene el poder de cortar cabezas. Y no importa si la cabeza en cuestión hizo algo malo. Lo que importa es que el corte sea público, que sea recordado, que sirva de advertencia. La reina de copas no es una metáfora sutil. Es la cara explícita de todo autoritarismo. No necesita motivos, no necesita lógica, no necesita justicia. Solo tiene una frase, que le corten la cabeza. Y esa frase funciona porque hay un sistema a su alrededor que la valida. Soldados que obedecen, súditos que callan, estructuras que la legitiman. Y antes de que pienses que esto es cosa de monarquías antiguas, de dictaduras lejanas, de sistemas que ya no existen, respóndeme. ¿Cuántas veces has visto a alguien ser destruido profesionalmente por contradecir al jefe? ¿Cuántas veces has visto decisiones absurdas ser implementadas porque vienen de arriba? ¿Cuántas veces has visto cometer injusticias y todos a tu alrededor lo sabían, pero nadie dijo nada porque hablar significaba convertirse en el próximo objetivo? El juicio continúa. Más testigos, más tonterías. Y el jurado, compuesto por diversos animales, intenta anotarlo todo. Lewis Carroll lo describe con aguda ironía. Algunos escribían importante, otros no importante, y uno de ellos le preguntó a su vecino cómo se escribía importante. No saben de qué se trata, no entienden el proceso, pero están participando, están cumpliendo su papel, están legitimando la farsa con su presencia. ¿Cuántas veces has sido ese jurado? ¿Has participado en una reunión en la que se tomó una decisión absurda pero no la cuestionaste? ¿Has firmado un documento con el que no estabas de acuerdo pero era parte del proceso? ¿Has validado con tu silencio algo que sabías que estaba mal, pero confrontarlo parecía demasiado arriesgado? Hannah Arendt, filósofa política, acuñó el término banalidad del mal al estudiar los juicios a los nazis. Se dio cuenta de que los grandes horrores no los cometen los monstruos. Los cometen personas comunes, que cumplen órdenes, hacen su trabajo, no cuestionan, no piensan, solo participan. El mal se vuelve banal cuando se convierte en procedimiento, cuando se convierte en protocolo, cuando se convierte en solo estoy haciendo mi trabajo. Y entonces sucede algo. Alicia, que hasta ahora había estado observando en silencio, comienza a crecer, literalmente. Su cuerpo aumenta, su presencia se expande, y se da cuenta de algo liberador. Ya no necesita encajar, ya no necesita adaptarse, ya no necesita encogerse para no molestar. La reina, furiosa por la osadía, grita una vez más, que le corten la cabeza, pero Alice, ahora más grande, más consciente, más presente, mira a su alrededor. Y ve, realmente ve. Esos soldados no son soldados, son cartas de un mazo. Ese tribunal no es un tribunal, es un juego. Esa autoridad no es autoridad, es una actuación, es un farol.
Es una estructura construida sobre la nada, sostenida únicamente por la disposición colectiva de fingir que es real. Y Alicia dice en voz alta algo que debería resonar en todo sistema opresor. No sois más que un mazo de cartas. Y en ese instante todo se derrumba. Las cartas vuelan. La estructura se desintegra. El teatro termina. Porque la autoridad al final solo existe mientras crees en ella. Solo funciona mientras tú obedeces. Solo tiene poder mientras tú se lo concedes. Noam Chomsky, lingüista y filósofo político, dijo: la obediencia es lo que mantiene el poder. Sin obediencia no hay poder. La reina de corazones no tiene poder real, tiene cartas. Y las cartas solo asustan a quienes creen que son más que cartas. Pero aquí viene la parte cruel. Alicia despierta, vuelve al mundo real, y la sensación de liberación dura. ¿Cuánto? ¿Un día? ¿Una hora? Porque el mundo real tiene sus propias reinas de copas, sus propios tribunales absurdos, sus propias estructuras que solo existen para perpetuarse. Y tú, que también ves las cartas, que también te das cuenta del juego, que también creciste y reconociste lo absurdo, vuelves a la mesa, pagas las facturas, cumples con los plazos, obedeces los protocolos, porque ver el juego no te saca del juego, solo te hace consciente. Y la conciencia sin poder de cambio es solo otro tipo de prisión. Entonces dime, ¿ya gritaste, no son más que un mazo de cartas? ¿O sigues encorvado, fingiendo que las cartas son reales, esperando que si obedeces bien, tal vez, solo tal vez, no seas el próximo en escuchar, que le corten la cabeza? Alice grita, finalmente grita, no sois más que una baraja de cartas, y en ese momento algo dentro de ella se rompe. No es ira, no es valor, es reconocimiento, es la percepción repentina e irreversible de que todo eso, el tribunal, los soldados, la autoridad, las reglas, no es más que teatro, una representación, una construcción colectiva sostenida únicamente por la disposición a creer. Y las cartas vuelan, se levantan del suelo, giran en el aire, rodean a Alicia en un torbellino de espadas, corazones, diamantes y bastos. Y ella se despierta, abre los ojos. Está tumbada en el regazo de su hermana, en el césped, bajo el sol de la tarde, como si nada hubiera pasado, como si todo no hubiera sido más que un sueño. Pero lo fue. Lewis Carroll cierra la escena con una suavidad desconcertante. Alicia se despertó y se dio cuenta de que estaba tumbada en el regazo de su hermana, que le quitaba con delicadeza unas hojas secas que le habían caído sobre la cara. Hojas secas, no cartas, hojas. La realidad física regresa. El mundo sensato se recompone, y Alicia está de vuelta, a salvo, libre, o no, porque aquí reside la crueldad filosófica definitiva de todo este viaje. Alicia despertó del país de las maravillas, pero ¿despertó a qué? ¿A un mundo que tiene más sentido? ¿A una realidad menos absurda? ¿A una estructura social más lógica, más justa, más humana? ¿O despertó a otro país de las maravillas, solo que mejor disimulado? Jean Baudrillard, filósofo postmoderno francés, tiene un concepto devastador: el simulacro. Según él, vivimos en una era en la que la realidad ha sido sustituida por representaciones, en la que el mapa ha sustituido al territorio, en la que los símbolos, las imágenes y las narrativas construidas han ocupado el lugar de lo que antes llamábamos real. Y lo peor, ya nadie es capaz de distinguir, porque el simulacro es tan convincente, tan detallado, tan omnipresente, que se ha convertido en la única realidad accesible. Alicia se despierta y regresa a la Inglaterra victoriana, a un mundo de reglas estrictas, jerarquías sociales impenetrables, roles de género asfixiantes, autoridad incuestionable. Un mundo en el que las niñas deben ser educadas, obedientes, silenciosas, donde cuestionar es impensable, donde lo absurdo está tan normalizado que ya nadie se da cuenta de que es absurdo. Entonces dime, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué cambia entre la corte de la reina de corazones que juzga tartas y la corte social que juzga a las mujeres por atreverse a estudiar matemáticas? ¿Entre el sombrerero atrapado en las 6 en punto y la sociedad atrapada en convenciones que nadie recuerda porque existen? ¿Entre obedecer la etiqueta bébeme y obedecer el código social no escrito pero brutalmente impuesto? La hermana de Alicia, después de que ella se despierta, se queda sentada, pensativa, y Carroll describe sus pensamientos. Imaginó cómo, en el futuro, la pequeña Alicia sería una mujer adulta, y cómo conservaría durante todos los años venideros el corazón sencillo y amoroso de su infancia. Y aquí está la ironía final. La hermana espera que Alicia crezca, pero mantenga su inocencia, que madure pero no cuestione, que se convierta en adulta pero siga siendo obediente, que despierte del sueño pero no vea la pesadilla despierta. Crecer en la lógica social no es ganar conciencia, es aprender a fingir mejor.
Es interiorizar las reglas tan profundamente que dejas de darte cuenta de que estás siguiendo reglas. Es cambiar el país de las maravillas explícito por el implícito. Es sustituir a la reina que grita que le corten la cabeza por la voz interna que dice: no hagas eso, no seas así, no pienses es eso. Es encerrarse voluntariamente y llamar a eso madurez. Platón, hace más de 2000 años, escribió el mito de la caverna. Prisioneros encadenados desde la infancia, viendo solo sombras proyectadas en la pared y creyendo que esas sombras son la realidad. Uno de ellos se libera, sale de la caverna, ve el sol, ve el mundo real y vuelve para contárselo a los demás. ¿Y qué pasa? No le creen. Peor aún, le odian, quieren matarle, porque la verdad no es reconfortante, es perturbadora, y la mayoría prefiere la cómoda mentira a la insoportable verdad. Alicia salió de la cueva, vio las cartas, vio lo absurdo, vio el juego, y volvió. Pero cuando intenta explicarlo, cuando intenta contar lo que vio, nadie la toma en serio. Es solo un sueño, Alicia, solo imaginación. Vuelve a la realidad. Y la realidad que quieren que acepte es tan delirante como el país de las maravillas, solo que más gris, más aburrida, más lenta, pero igualmente absurda. Friedrich Nietzsche escribió: y aquellos que fueron vistos bailando fueron juzgados locos por aquellos que no podían oír la música. Alice oyó la música, vio el baile, reconoció el juego, y ahora tiene que volver al mundo de los que no oyen, no ven, no reconocen, y fingir que es normal, que tiene sentido, que todo está bien, pero no lo está. Porque una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Una vez que reconoces el patrón, empieza a aparecer por todas partes. El conejo blanco apresurado no solo está en el país de las maravillas, está en tu empresa, corriendo de reunión en reunión sin saber por qué. El sombrerero loco no solo está en el té eterno, está en tu rutina, haciendo las mismas cosas, repitiendo los mismos bucles, fingiendo que es productividad. La reina de corazones no solo está en la corte de cartas, está en toda estructura de poder que castiga sin justificar, que manda sin explicar, que oprime porque puede. Y tú, como Alicia, despertaste, tomaste conciencia, viste el juego, pero sigues jugando, porque no jugar no es una opción, porque las cuentas no se pagan solas, porque las relaciones requieren mantenimiento, porque la sociedad exige presencia, porque salir completamente del juego significa volverse invisible, irrelevante, inexistente. Entonces, ¿qué haces? Juegas conscientemente. Obedeces sabiendo que es absurdo, participas reconociendo que es teatro. Y eso, amigo mío, no es liberación, es un nuevo tipo de prisión, la prisión de la lucidez impotente, la prisión de ver lo absurdo pero no poder cambiarlo, la prisión de saber que las cartas son solo cartas, pero que aún así pueden cortarte la cabeza. Jean-Paul Sartre lo llamó mala fe de segundo grado. Ya no es la mentira ingenua de quien no sabe que se está mintiendo a sí mismo, es la mentira consciente. Es saber que te estás engañando y seguir engañándote porque la alternativa, enfrentarte a la libertad radical, a la responsabilidad total, al vacío de sentido, es demasiado aterradora. Alicia vuelve al mundo real, pero el mundo real es tan irreal como el país de las maravillas. La diferencia es que aquí nadie lo admite. Aquí todo el mundo finge que tiene sentido. Aquí lo absurdo viste traje, habla en jerga corporativa, presenta gráficos en PowerPoint. Aquí el sinsentido tiene un MBA. Aquí la locura institucionalizada se llama cómo son las cosas. Y la hermana de Alicia, símbolo de la racionalidad adulta, mira la puesta de sol y piensa: qué bien estará cuando Alicia crezca y se olvide de estas tonterías. Porque crecer, en la lógica social, es olvidar. Es borrar la memoria de lo absurdo. Es normalizar lo inaceptable. Es aceptar que el conejo siempre llega tarde sin preguntar tarde para qué. Es aceptar que debes crecer o encogerte según la situación sin cuestionar quién define el tamaño adecuado. Es aceptar que el tiempo no pasa, pero tú envejeces. Es aceptar que hay tribunales que juzgan tartas mientras se ignoran las injusticias reales. Y tú lo aceptas, porque todos lo aceptan, porque resistir solo es agotador, porque clamar en el desierto es soledad, porque ver lo que nadie más ve no es iluminación, es aislamiento. Pero hay algo que la hermana de Alicia no entiende. Algo que nadie que nunca haya caído en la madriguera puede entender. Después de ver las cartas, después de reconocer el juego, después de despertar, nunca más vuelves a dormir de la misma manera. Puedes fingir, puedes jugar, puedes obedecer, pero por dentro algo ha cambiado, irreversiblemente. Ahora llevas contigo una conciencia que no te reconforta, un reconocimiento que no resuelve nada, una lucidez que no te libera, y eso es a la vez una maldición y un don. Una maldición porque nunca más podrás perderte por completo en la ilusión,
un don porque nunca más te engañará por completo. Entonces Alice despierta, y tú también. Pero despertar no es el final de la historia, es el comienzo de otra. Una en la que vives con los ojos abiertos en un mundo que prefiere mantenerlos cerrados. Una en la que ves al conejo blanco, al sombrerero, a la reina, pero ahora llevan ropa diferente, hablan idiomas diferentes, ocupan cargos diferentes. Pero en el fondo siguen siendo exactamente lo que siempre han sido. Personajes de un juego sin sentido que tú no has creado ni elegido, pero en el que estás irremediablemente atrapado. Y la única pregunta que queda es, ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Sigues creyendo que has despertado? Esa es la pregunta que persigue a Alicia mucho después de abrir los ojos, que te persigue mucho después de cerrar este vídeo, porque despertar, en el sentido real y aterrador del término, no es salir de un sueño, es darse cuenta de que nunca existió un fuera, que el sueño y la vigilia son solo capas diferentes de la misma construcción, que el país de las maravillas no es un lugar al que caes, es el lugar donde siempre has estado. Lewis Carroll termina la historia con Alicia de vuelta al césped, al sol, a la normalidad, y su hermana, observándola, imagina el futuro. Imagina a Alicia crecida contando historias a sus propios hijos, recordando aquel extraño sueño como una curiosidad de la infancia. Y hay una frase devastadora, y así se quedó sentada con los ojos cerrados, casi creyendo estar en el país de las maravillas, aunque sabía que bastaría con abrirlos para que todo volviera a la monótona realidad. Monótona realidad, como si el aburrimiento validara la autenticidad, como si lo aburrido fuera necesariamente lo verdadero. Pero ¿y si la monótona realidad fuera solo otro tipo de locura, menos colorida, menos explícita, pero igualmente insana? Te despiertas, apagas el despertador, te duchas, desayunas, te subes al coche, te metes en el tráfico, llegas al trabajo, enciendes el ordenador, abres el correo electrónico, cumples con tus tareas, almuerzas, vuelves, trabajas más, te vas, cenas, ves algo, duermes, vuelve a empezar, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado y el domingo finges que eres libre, el lunes vuelve a empezar, y a eso lo llamas realidad, vida adulta, responsabilidad. Pero explícame, ¿cuál es la diferencia entre eso y estar atrapado en un té que nunca termina? ¿Entre eso y estar atrapado en las 6 de la tarde para siempre? ¿Entre eso y seguir a un conejo apresurado sin saber a dónde va? Friedrich Nietzsche escribió, no hay hechos, solo interpretaciones. Y luego añadió, y esto también es una interpretación. No está siendo cínico, está siendo preciso, porque la realidad no es algo que se encuentra, es algo que se construye, con lenguaje, con narrativas, con consenso social, con repetición, con obediencia colectiva al mismo delirio. Y el delirio se vuelve real cuando todos acuerdan tratarlo como real. El dinero solo tiene valor porque todos fingen que lo tiene. El tiempo solo se divide en horas porque todos acuerdan usar el mismo reloj. Las jerarquías sociales solo existen porque todos aceptan ocupar sus lugares. Lo absurdo se normaliza cuando deja de cuestionarse. Y uno deja de cuestionar cuando crecer significa aceptar. Alicia regresó a la Inglaterra victoriana, a un mundo donde las mujeres no tenían voz, donde los niños eran vistos pero no escuchados, donde cuestionar la autoridad era impensable. Y seamos sinceros, no regresó a un mundo mejor que el país de las maravillas. Regresó a un mundo más opresivo, más violento, más cruel, pero que tenía la decencia de llamarse civilizado. ¿Y tú? ¿A dónde regresaste después de ver las cartas? Regresaste a una sociedad que te dice que la libertad es poder elegir entre 15 marcas de detergente en polvo, pero no poder elegir a dónde van tus impuestos. Que te dice que la democracia es votar cada 4 años, pero no tener voz en las decisiones que afectan tu vida cotidiana. Que te dice que eres libre, siempre y cuando obedezcas, produzcas, consumas y no cuestiones en voz demasiado alta. El conejo blanco está en todas partes. Es el tiempo que se escapa sin que te des cuenta. Es la urgencia fabricada. Es la prisa sin destino. Es la sensación de estar siempre atrasado para algo que nunca definiste. Y corres. Corres porque todos corren. Porque parar es fracasar. Porque desacelerar es quedarse atrás. Y nadie te pregunta, ¿atrás de qué? ¿Hacia qué? El sombrerero loco también está aquí. Es la rutina que te convence de que estar ocupado es estar vivo. Que llenar cada segundo con tareas, compromisos, distracciones es ser productivo. Cambias de taza cuando se ensucia. Cambias de trabajo cuando se vuelve insoportable. Cambias de relación cuando se vuelve difícil. Cambias de ciudad cuando se vuelve pesada. Pero nunca limpias nada realmente. Nunca resuelves la raíz del problema. Solo cambias de lugar. Y lo llamas un nuevo comienzo, crecimiento, evolución. ¿Y la reina de corazones? Ah,
Ella está en toda estructura que castiga sin necesidad de justificarse, en todo algoritmo que te expulsa sin explicación, en todo jefe que despide sin diálogo, en toda institución que te excluye sin derecho a defensa, en todo tribunal de redes sociales que te condena basándose en titulares, sin contexto, sin matices, sin posibilidad de redención. Que le corten la cabeza se ha convertido en cancelenlo. Ha cambiado el lenguaje. La lógica es la misma. Y tú, ya mayor, ves todo esto. Reconoces los patrones. Identificas lo absurdo. Te das cuenta del juego. Y sigues jugando. Porque la conciencia no paga las facturas. La lucidez no pone comida en la mesa. Despertar no te exime de las consecuencias de no jugar. Alan Watts, filósofo que pasó su vida tratando de traducir la sabiduría oriental a las mentes occidentales, dijo: el sueño de la vida es que estamos soñando, y despertar es darse cuenta de que el sueño es real, y la realidad es un sueño. Alice despertó, pero despertó para darse cuenta de que estaba soñando, que estaba despierta, y que ese sueño, el sueño de una vida adulta, responsable, productiva, normal, es tan delirante como cualquier país de las maravillas, solo que menos honesto, porque al menos en el país de las maravillas lo absurdo se asume. El sombrerero admite que está loco, el gato admite que no hay respuestas, la reina admite que es una tirana, pero aquí todo se disfraza. La locura se viste de traje y se llama razón. La tiranía se convierte en protocolo y se llama proceso. El vacío se convierte en ocupación y se llama propósito. Y tú, que lo has visto, que te has despertado, que lo has reconocido, ¿qué haces ahora? ¿Vuelves a dormir? ¿Finges que no has visto nada? ¿Aceptas el acuerdo silencioso de que todos fingirán juntos que esto tiene sentido? ¿O vives con los ojos abiertos? ¿Juegas sabiendo que es un juego? ¿Obedeces sabiendo que es teatro? ¿Participas reconociendo que es una construcción? Y utilizas esa conciencia no para escapar, porque no hay fuera, sino para al menos no perderte completamente dentro. Simone Weil, filósofa y mística francesa, escribió: la atención es la forma más rara y pura de generosidad. Prestar atención al absurdo no es cinismo, es rechazar la complicidad inconsciente, es negar al sistema el lujo de engañarte sin resistencia. Es despertarse cada día, ver al conejo, ver al sombrerero, ver a la reina y decidir conscientemente cómo responder. Nada cambió fuera después de que Alicia se despertara. La Inglaterra victoriana seguía siendo opresiva, las reglas seguían siendo estrictas, la jerarquía seguía intacta, pero algo cambió dentro de ella. Y eso, aunque no resuelve el mundo, cambia la forma en que lo habitas. No es necesario derribar el tribunal para dejar de creer ciegamente en él. No es necesario salir del té eterno para dejar de fingir que estás progresando. No es necesario dejar de seguir al conejo para dejar de fingir que sabes a dónde va. Puedes vivir en el país de las maravillas, porque no hay otro lugar, pero vivir sabiendo que es el país de las maravillas. Y eso no es libertad total, pero es lucidez. Y la lucidez en este mundo de sonámbulos es una forma de resistencia. Entonces respóndeme, honestamente, después de todo esto, después de ver las cartas, de reconocer el juego, de darte cuenta de que lo absurdo no solo está allí, sino aquí, ahora, en todo lo que llamas normal, ¿todavía crees que despertaste? ¿O finalmente te diste cuenta de que despertar no es salir del sueño, sino reconocer que siempre estuviste en él y elegir conscientemente cómo soñar? Si has tenido el valor de mirar este espejo hasta ahora, de mirar al abismo y dejar que el abismo te mire a ti, entonces te invito a sumergirte aún más conmigo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones porque la madriguera del conejo no tiene fin. Y cada semana vuelvo con un nuevo espejo, una nueva fisura, una nueva pregunta que no podrás ignorar. Y respóndeme aquí en los comentarios. ¿Qué personaje de Alicia en el País de las Maravillas te has dado cuenta de que controla tu vida sin que tú lo sepas? ¿Es el conejo el que te mantiene siempre corriendo? ¿El sombrerero el que te atrapa en la rutina? ¿El gato el que sonríe mientras te pierdes? ¿O la reina la que te amenaza cada vez que cuestionas? Mira los próximos vídeos del canal. Cuenta conmigo y sigue al conejo blanco.